Hola, soy Abigail, tengo 28 años, y lo que voy a contarles hoy es la historia más intensa que he vivido en mi vida adulta. Es una historia sobre envidia, traición, bullying y justicia. Antes de comenzar, quiero que sepan que esta historia es real. Todo lo que voy a contarles pasó. Y aunque ha pasado tiempo, todavía me cuesta procesarlo. Esta es la historia de cómo unos vecinos envidiosos intentaron destruirnos, sin saber quién era yo realmente. Hace 2 años, mi esposo Juan Pablo y yo llegamos a un edificio de departamentos aquí en el centro del país. Éramos recién casados, veníamos desde un hermoso pueblo de la Sierra de Veracruz. Dejamos atrás nuestra familia, nuestros amigos, nuestra vida completa, porque Juan Pablo, que tiene 30 años, había conseguido el trabajo de sus sueños en una gran empresa. Cuando nos enseñaron el edificio, nos dijeron, aquí van a estar tranquilos. Las personas que viven aquí son muy tranquilas, muy respetuosas, no van a tener problemas. ¿Y nosotros? Nosotros lo creímos. Pero ni los vecinos ni nosotros pensábamos que todo acabaría como acabó, que terminaríamos destrozando la ilusión de muchos, que una sola llamada telefónica cambiaría todo. Así que pónganse cómodos, porque esta historia es larga, es intensa, y tiene un final que nadie vio venir. Para que entiendan completamente esta historia, necesito llevarlos al principio, al verdadero principio, a Veracruz. Yo nací y crecí en un pueblo hermoso de la Sierra de Veracruz. No voy a decir exactamente cuál porque quiero proteger mi privacidad, pero imagínense un lugar con montañas verdes, neblina por las mañanas, café recién hecho, el olor a pan dulce en las calles. Era un lugar donde todos nos conocíamos, donde podías caminar a cualquier hora y siempre había alguien que te saludaba. Mi familia vivió ahí por generaciones. Mi madre nació ahí, mi abuela también. Era nuestro hogar. Y ahí conocí a Juan Pablo. Teníamos 22 y 24 años cuando nos conocimos. Fue en la feria del pueblo. Yo estaba con mis amigas y él estaba con sus amigos. Nuestras miradas se cruzaron y, bueno, no fue amor a primera vista como en las películas, pero sí hubo una conexión inmediata. Déjenme contarles un poco sobre nosotros porque es importante que entiendan quiénes somos. Juan Pablo es ingeniero industrial. Siempre fue el mejor de su clase. Inteligente, trabajador, responsable, pero sobre todo es la persona más noble que he conocido. A veces demasiado noble, como van a ver más adelante en esta historia. Yo, por otro lado, estudié comunicación. Siempre me gustó crear contenido, contar historias. Desde adolescente hacía videos, escribía, tomaba fotos. Era mi pasión. Pero en el pueblo las oportunidades para dedicarte a eso eran limitadas. Nos hicimos novios después de 6 meses de conocernos, y fueron 4 años de noviazgo hermosos. Nuestras familias se conocían, se llevaban bien, todo era perfecto. Pero Juan Pablo siempre tuvo un sueño: trabajar en una gran empresa, crecer profesionalmente, demostrar todo su potencial. Y en el pueblo no había esas oportunidades. Fue hace 2 años y medio cuando Juan Pablo vio la oferta de trabajo. Una empresa importante del centro del país buscaba ingenieros. El salario era 3 veces lo que ganaba en el pueblo. Las oportunidades de crecimiento eran increíbles. Recuerdo el día que me lo dijo. Estábamos sentados en la plaza del pueblo tomando un café. Me dijo, Abby, encontré una oportunidad, pero está lejos, muy lejos. Y yo ya sabía lo que iba a decir. Le pregunté, ¿qué tan lejos? Y me dijo, a 8 horas de aquí, tendríamos que mudarnos. No les voy a mentir, mi primer instinto fue decir que no. Pensar en dejar a mi familia, mis amigas, mi pueblo, me dolía físicamente. Pero cuando vi sus ojos, vi la ilusión que tenía, el miedo también de que yo dijera que no, le dije, si tú vas, yo voy contigo. 2 meses después nos casamos. Fue una boda pequeña, pero hermosa. Mi familia completa estaba ahí. La familia de Juan Pablo también. Todos felices, pero todos también un poco tristes porque sabían que nos íbamos a ir.
El día que nos fuimos del pueblo fue uno de los días más difíciles de mi vida. Mi madre lloraba, yo lloraba, Juan Pablo trataba de ser fuerte, pero sé que por dentro también estaba destrozado. Cuando tienes una mudanza, hay muchas emociones, y no es solo tristeza o solo felicidad, es todo junto, como una montaña rusa emocional. El viaje del pueblo a la ciudad fueron 8 horas. Llevábamos nuestras cosas en un camión de mudanzas que iba adelante y nosotros íbamos en nuestro coche detrás. Durante esas 8 horas, Juan Pablo y yo hablamos de todo, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Él me prometió que haría todo lo posible para que fuéramos felices. Yo le prometí que lo apoyaría en todo. También hicimos planes de cómo sería nuestra nueva vida. Vamos a decorar el departamento juntos, decía Juan Pablo. Voy a conseguir clientes para mis videos, decía yo. Vamos a volver al pueblo cada mes a visitar, nos prometimos mutuamente. Cuando llegamos a la ciudad, todo se veía tan diferente. Más edificios, más tráfico, más ruido. Yo venía de un pueblo donde escuchabas los pájaros por la mañana. Aquí escuchabas claxones. El edificio donde íbamos a vivir estaba en una zona buena. No era la zona más lujosa de la ciudad, pero tampoco era mala. Era un edificio de 5 pisos, con 5 departamentos en total, 1 por piso. La fachada era moderna, con grandes ventanales. Tenía estacionamiento en el sótano, seguridad con cámaras, un pequeño jardín al frente. Se veía seguro, confiable. Cuando entramos por primera vez a nuestro departamento, que era el del 3er piso, me emocioné. Era amplio, luminoso, tenía 2 recámaras, una cocina integral, una sala comedor grande. Para nosotros, que veníamos de un pueblo pequeño, esto era increíble. Juan Pablo me cargó y me cruzó por la puerta como se hace en las películas. Los dos reímos. Los dos pensamos, aquí vamos a ser felices. El edificio, como les dije, tenía 5 departamentos. El nuestro era el 301. En el primer piso vivían los Matrimonio García, una pareja de unos 50 años. En el segundo piso vivían los Hernández, una familia con 2 hijos adolescentes. Ricardo y Sofía, con 2 hijos, Andrés y Daniela, de 14 y 6 años. Ricardo trabajaba en ventas. Sofía era enfermera. Eran una familia normal, con sus rutinas. Los vi poco las primeras semanas, pero siempre saludaban con amabilidad. Los Ruiz en el 4.º piso eran más o menos de nuestra edad. Él se llamaba Miguel, a ella Andrea. Miguel era programador, Andrea diseñadora gráfica. Con ellos conectamos más rápido. Salíamos a veces a cenar, platicábamos de nuestras carreras, se convirtieron en algo así como nuestros amigos. Y finalmente, la señora Martínez y su hija Carolina. Ellas vivían en el penthouse. La señora Martínez era divorciada. Trabajaba en no sé qué empresa de bienes raíces. Su hija Carolina trabajaba en marketing. Eran elegantes, siempre bien vestidas, siempre maquilladas, un poco distantes, pero cordiales. Las primeras semanas, todos nos ayudamos. Había un grupo de WhatsApp del edificio donde coordinábamos todo. Cuando venía el de la basura, cuando había que pagar el mantenimiento de las áreas comunes, si alguien necesitaba algo. Recuerdo que una vez se me olvidaron las llaves dentro del departamento. Toqué a la puerta de los Ruiz y Andrea me dejó usar su teléfono para llamar a Juan Pablo. Me ofreció café mientras esperaba. Me sentí acogida. Otra vez, doña Patricia me enseñó dónde estaba el mejor mercado para comprar verduras frescas. Me llevó en su coche y me presentó a los vendedores. Ella es nueva en la ciudad, les decía. Denle buenos precios. Hacíamos reuniones mensuales para hablar sobre el mantenimiento del edificio. Todos contribuíamos con una cuota para pagar la limpieza de las áreas comunes, el jardinero, pequeñas reparaciones. Todo era democrático. Todos teníamos voz y voto. Platicábamos en los pasillos, compartíamos recetas. Si alguien hacía tamales o algún postre, le tocaba a todos. Había un sentido de comunidad real. Yo pensaba, ¡qué suerte tuvimos! Nos tocaron buenos vecinos. Juan Pablo pensaba lo mismo. Llegaba del trabajo y me decía, «Don Roberto me preguntó cómo me iba en la empresa. Me dio consejos de impuestos».
Todo era perfecto, demasiado perfecto. Pasaron los meses y tanto Juan Pablo como yo empezamos a crecer profesionalmente, y aquí es donde todo empezó a cambiar. Juan Pablo es brillante en lo que hace, y en la empresa lo notaron rápido. A los 3 meses de estar ahí, ya le habían subido el sueldo. A los 6 meses le dieron un ascenso. Se convirtió en supervisor de su área. Yo estaba tan orgullosa de él, veía cómo llegaba cansado pero feliz. Me contaba sobre sus proyectos, sobre cómo estaba implementando mejoras en la empresa. Estaba cumpliendo su sueño. Con el aumento de sueldo pudimos comprar algunas cosas para el departamento, un mejor televisor, cambiamos algunos muebles, nada ostentoso pero sí mejoras visibles. También compramos un coche nuevo. El que teníamos era viejito, de hace como 15 años. Juan Pablo necesitaba algo más confiable para ir al trabajo. Conseguimos un sedán pequeño pero nuevo. Estábamos felices. Fue alrededor de este tiempo cuando empecé a notar las primeras miradas raras de algunos vecinos. Cuando llegábamos con el coche nuevo, veía cómo nos miraban desde las ventanas, pero no le di importancia. Pensé, son imaginaciones mías. Mientras Juan Pablo crecía en su trabajo, yo empecé a dedicarme de lleno a las redes sociales, específicamente a hacer videos en TikTok e Instagram. Empecé haciendo videos de recetas, de decoración del hogar, vlogs de mi vida cotidiana. Al principio solo me veían como 50 personas, pero poco a poco fui creciendo. Investigué sobre algoritmos, sobre qué tipo de contenido funcionaba mejor, me dediqué. Subía videos todos los días, interactuaba con mi audiencia y funcionó. A los 4 meses de empezar, llegué a 10,000 seguidores. A los 6 meses tenía 50,000. A los 8 meses sobrepasé los 100,000. Y con eso llegó la monetización. Empecé a ganar dinero. No era una fortuna, pero sí un ingreso extra bastante bueno, suficiente para pagar todos nuestros gastos del departamento. Me sentía realizada. Estaba haciendo algo que me apasionaba y estaba ayudando económicamente en la casa. Juan Pablo estaba súper orgulloso de mí. Me apoyaba en todo. Me ayudaba a grabar cuando tenía tiempo. Pero con el crecimiento también vino la exposición. Los vecinos se dieron cuenta de lo que hacía. Algunos me seguían en redes. Al principio les parecía cool. «Oye, Abby, vi tu video de la receta de brownies. Lo voy a hacer», me decía doña Patricia. Pero después empezaron los comentarios diferentes. «Ay, qué fácil es ganar dinero ahora, ¿no? Solo con grabarte haciendo cualquier cosa ya ganas». O «Nosotros sí tenemos que trabajar de verdad, no como algunos que juegan con el teléfono todo el día». Al principio eran comentarios así, como en broma. Yo me reía, trataba de no darles importancia, pero había algo en el tono, algo que no me gustaba. Y fue alrededor del primer año de vivir ahí cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. Pasó un año desde que llegamos al edificio y las cosas comenzaron a ponerse tensas, muy tensas. Los comentarios pasivo-agresivos se volvieron más frecuentes, ya no eran ocasionales, era casi cada vez que me encontraba con ciertos vecinos. La señora Martínez, un día que me la encontré en el elevador, me dijo: «Oye, Abby, qué bonito que ustedes puedan comprarse tantas cosas. Nosotros sí tenemos que cuidar nuestro dinero». Lo dijo viendo las bolsas de compras que yo llevaba. Eran solo cosas del súper, nada extravagante. Don Roberto una vez le comentó a Juan Pablo: «Oye, ¿y tu esposa cuándo va a buscar un trabajo real? Ya está grande para estar jugando en Internet». Juan Pablo me lo contó, y los dos nos quedamos sorprendidos. Carolina, la hija de la señora Martínez, empezó a hacer comentarios en mis publicaciones de redes sociales, pero no comentarios bonitos, cosas como «qué bueno que a algunos les sobra el tiempo» o «debe ser lindo tener la vida resuelta». Yo trataba de no tomarlos en cuenta. Juan Pablo me decía: «No les hagas caso, Abby, es envidia». Pero es que era constante. Ya no podía salir de mi departamento sin sentir que me juzgaban. Pero lo que realmente empezó a ponerse insostenible fue cuando algunos vecinos empezaron a imponer reglas absurdas en el edificio.
En una de las reuniones mensuales, la señora Martínez propuso que, por respeto a todos, no se debería poner música después de las 7 de la noche. Las 7 de la noche, ni siquiera eran las 10 o las 11, las 7. Cuando pregunté por qué tan temprano, me dijo, es que algunas personas trabajamos y necesitamos descansar temprano. No todos tenemos horarios flexibles como otros. Me miró directamente cuando lo dijo. Luego propusieron que no se podían recibir visitas los fines de semana en las áreas comunes porque generaba mucho movimiento. Mis papás venían a visitarnos una vez al mes. Esta regla era claramente dirigida a nosotros. También quisieron que contribuyéramos más dinero al mantenimiento. Ustedes ganan más, deberían pagar más, dijo don Roberto. Cuando Juan Pablo dijo que eso no era justo porque todos usábamos los mismos servicios, lo miraron como si fuera el diablo. Me sentía atacada, constantemente atacada. Y lo peor es que Juan Pablo y yo no habíamos hecho nada malo. Solo estábamos viviendo nuestra vida, trabajando, progresando. Pero las cosas se pusieron aún peor cuando empezaron a invadir nuestro espacio personal. Un día llegué al edificio y había una nota pegada en mi puerta, no en el tablero de anuncios común, en mi puerta. Decía, por favor moderar el volumen de las conversaciones, hay gente que necesita descansar. Yo no había hecho ruido, ni siquiera había tenido visitas esa semana. Otra vez, Juan Pablo estacionó el coche en su lugar asignado del estacionamiento. Cuando bajó el día siguiente, tenía otra nota en el parabrisas. Este espacio es para uso responsable, no para ostentación. ¿Qué significaba eso? Era nuestro lugar. Empezaron a quejarse de todo, que si yo grababa videos en la terraza común, que si recibíamos paquetes muy seguido, que si cocinábamos con olores muy fuertes. Era absurdo. Y lo más grave, empezaron a tener reuniones de vecinos sin avisarnos. Nos enterábamos porque veíamos que todos habían estado juntos. Cuando preguntábamos, nos decían, fue algo de último minuto. Juan Pablo y yo hablamos mucho sobre esto. Él quería mantener la paz. No vale la pena pelearnos con los vecinos, Abby. Ya se les pasará, me decía. Y yo quería creerle, de verdad quería creerle. Pero las cosas no mejoraron. Empeoraron. Y llegó el día que cambió todo, el día en que ya no pude más. Era un martes, lo recuerdo perfectamente porque Juan Pablo había tenido una presentación importante en el trabajo ese día. Salió temprano en la mañana, nervioso pero emocionado. Yo me quedé en el departamento trabajando en mis videos. Tenía que editar varios porque había quedado de subirlos esa semana. Estaba concentrada, con mis audífonos puestos, sin molestar a nadie. Como a las 2 de la tarde, escuché que tocaban la puerta, muy fuerte, insistentemente. Me quité los audífonos y fui a abrir. Era la señora Martínez, y estaba furiosa. «Necesito hablar contigo ahora», me gritó. Yo me quedé en shock. «¿Qué pasó, señora Martínez? ¿Está todo bien?», le pregunté. No, nada está bien. Estoy harta de ustedes. De tu música, de tus videos, de todo. Ya hablé con la dueña del edificio. Me dio autorización para echarlos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Perdón? ¿De qué está hablando?, le dije, pero ella siguió gritando. Ustedes no encajan aquí. Llegaron con su dinero, con sus aires de superioridad, creyéndose más que todos. Esta no es su casa. Váyanse. Otros vecinos salieron a ver qué pasaba. Don Roberto, la señora Hernández. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Solo se quedaron ahí, mirando. La señora Martínez siguió. La dueña está de acuerdo conmigo. Ya está harta de las quejas sobre ustedes. Tienen un mes para irse. Y ahí fue cuando cerré la puerta. Entré al departamento y me derrumbé. Me puse a llorar. No podía parar. Me sentía humillada, atacada, impotente. ¿Por qué nos odiaban tanto? ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? Cuando Juan Pablo llegó del trabajo como a las 7 de la noche, me encontró todavía llorando. Se asustó muchísimo. «¿Qué pasó, amor? ¿Estás bien?». Me abrazó y le conté todo.
Juan Pablo se enojó, mucho, pero como siempre trató de ser racional. Voy a hablar con ellos. Esto no puede seguir así, pero hay que hacerlo bien, sin pelear, me dijo. Pero yo ya estaba cansada, muy cansada. Le dije, no, Juan Pablo, ya no voy a permitir que nos traten así. No voy a permitir que nos agredan cuando nosotros no hemos hecho nada malo. Me levanté, saqué mi teléfono y marqué el número que marcaba todos los días. Juan Pablo me miraba confundido. Él sabía que yo llamaba a ese número diariamente. Me escuchaba decir, «Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue?». Conversaciones normales, pero nunca le había dicho a quién llamaba. Cuando contestó, no dije hola, no pregunté cómo estaba. Solo dije, necesito que vengas ahora al edificio. Del otro lado hubo silencio. Luego, ¿qué pasó, hija? Y ahí exploté. Le conté todo. Los comentarios pasivo-agresivos que llevábamos soportando por meses, las reglas absurdas, las invasiones a nuestro espacio, las reuniones a las que no nos invitaban, los gritos de esa tarde, las amenazas de echarnos. Le conté cada detalle. Entre sollozos le conté todo. Y cuando terminé, escuché del otro lado de la línea algo que nunca había escuchado en su voz. Furia absoluta. ¿Y por qué diablos no me lo habías dicho antes, Abigail? ¿Por qué esperaste tanto? Esto no tenía por qué pasar. Ustedes no lo merecen, ni un segundo más de esto. Hoy mismo queda ese asunto arreglado. Voy ahora mismo para allá. No hables con nadie, no digas nada más. Yo me encargo. Cuando colgué, Juan Pablo me preguntó, ¿a quién llamaste, Abby? ¿Quién viene? Y yo solo le dije, ya vas a ver. Las siguientes horas fueron de tensión absoluta. Juan Pablo me hacía preguntas. ¿Quién viene? ¿Es tu familia? ¿Un abogado? Pero yo no le contestaba. Solo le decía, confía en mí. Como a las 8 de la noche recibí un mensaje. Llego en 30 minutos. Era ella. Le dije a Juan Pablo que nos arregláramos, que quería que estuviéramos presentables. Él estaba confundido, pero me hizo caso. Mientras nos arreglábamos, podía escuchar voces en los pasillos. Los vecinos estaban reunidos otra vez, hablando de nosotros seguramente, planeando qué más decir, qué más hacer para sacarnos. No tenían idea de lo que estaba por pasar. A las 8:40 de la noche, escuché un coche llegar al estacionamiento. Reconocí el sonido del motor. Era ella. Bajé corriendo las escaleras. Juan Pablo venía detrás de mí, todavía sin entender nada. Y ahí estaba, mi madre, saliendo de su coche con una expresión que nunca le había visto. Estaba elegantemente vestida, como siempre, pero su cara era de furia contenida. Me abrazó fuerte. «Ya llegué, mi amor, ya estoy aquí». Luego miró a Juan Pablo. «Hijo, lamento mucho que hayan pasado por esto». Juan Pablo seguía procesando. Creo que en ese momento estaba empezando a entender. Subimos los tres al edificio, y apenas entramos al vestíbulo, los vecinos empezaron a salir de sus departamentos, como si hubieran sentido que alguien importante había llegado. «Señora, qué gusto verla. ¿Cómo está? Tanto tiempo sin verla». La señora Martínez fue la primera en acercarse, con una sonrisa enorme en la cara. Doña Patricia bajó con un pastel. «Señora, qué sorpresa. Justo horneé esto. ¿Gusta pasar?». Todos sonriendo, todos queriendo quedar bien. Era gracioso, de una forma muy triste, porque todos estaban tan ocupados tratando de impresionarla que no notaban su expresión, no notaban que estaba enojada. Mi madre no sonreía. Los saludó con cortesía básica, pero nada más. Luego se volteó hacia mí y preguntó lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Quién fue, Abigail? ¿Quién te gritó?». Yo señalé a la señora Martínez y a Carolina. No dije nada, solo la señalé. La señora Martínez todavía sonreía, nerviosa. «¿Señora? ¿Pasó algo?». Mi madre se volteó hacia todos los vecinos reunidos y dijo con una voz que no admitía réplica: «Señores y señoras, sus contratos están terminados. Tienen 30 días para desalojar». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba.
La señora Martínez fue la primera en reaccionar. Su cara pasó de confusión a shock a indignación en segundos. «¿Perdón? ¿De qué está hablando, señora? Debe haber un malentendido. Yo pago mi renta puntualmente. No puede echarme así nada más». Mi madre la miró directamente. «No hay malentendido. Aquí no puede haber personas malintencionadas haciendo la vida pesada a los demás». «Injurias. Esos son injurias», gritó Carolina. «Nosotras no hemos hecho nada malo». Don Roberto se acercó. «Señora, con todo respeto, creo que está recibiendo información incorrecta. Estas personas», señaló hacia nosotros, «solo nos han dado problemas desde que llegaron». La señora Hernández asintió. «Es verdad, señora. Nos gritan, hacen escándalo, cuentan cosas de usted y de nosotros a otras personas. Ellos son los malos. Hacen cosas indebidas y ahora dicen que somos nosotros». Era increíble escucharlos, cómo distorsionaban todo, cómo trataban de hacerse las víctimas. Pero mi madre no es tonta, ni un poco. Los dejó hablar, los dejó que se cavaran su propia tumba. Cuando terminaron, mi madre dijo con calma absoluta: «Ya no los quiero aquí. Punto». La señora Martínez todavía trataba de entender. «Pero señora, nosotros hemos sido buenos inquilinos, siempre pagamos a tiempo, cuidamos el edificio. ¿Por qué nos echa a nosotros y los protege a ellos?». Y ahí fue cuando pasó, el momento que nunca olvidaré. Mi madre me miró, luego miró a Juan Pablo, luego volvió a mirar a los vecinos y dijo: «Porque ella es mi hija». Las caras de los vecinos, no tengo palabras para describirlas. Era como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué? La señora Martínez casi no podía hablar. «Lo que escucharon», confirmó mi madre. «Abigail es mi hija. Este edificio, estos departamentos, son míos. Yo soy la dueña». Don Roberto se puso pálido. Doña Patricia se llevó la mano a la boca. Los Hernández se miraron entre ellos con horror. Carolina empezó a llorar. Se dieron cuenta de todo en ese momento, de todos los comentarios que habían hecho, de todas las cosas que nos habían dicho, de cómo nos habían tratado durante meses. Habían tratado mal a la hija de su casera, y ahora iban a pagar las consecuencias. Después de la revelación, el caos se desató. Algunos intentaron disculparse inmediatamente. Doña Patricia fue la primera. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Abigail, perdóname. No sabía. Si hubiera sabido, yo no quería». Pero su disculpa sonaba vacía. ¿No sabía qué? ¿Que era la hija de la dueña? ¿Y eso qué importaba? ¿No debían tratarnos bien de todos modos? Don Roberto trató de hablar con mi madre. «Señora, ha sido un malentendido terrible. Nosotros apreciamos mucho a Abigail y a Juan Pablo. Solo hubo algunos roces normales de convivencia». Mi madre ni lo miró, solo repitió: «30 días». La señora Martínez intentó una estrategia diferente. «¿Y qué se supone que hagamos? ¿Dónde vamos a vivir en 30 días? Esto es injusto». «Lo que es injusto», respondió mi madre, «es haber acosado a 2 personas inocentes durante meses. Lo que es injusto es haber gritado a mi hija en su propia casa. Lo que es injusto es todo lo que ustedes hicieron». Algunos intentaron justificarse, y las excusas eran patéticas. La señora Hernández dijo: «Es que ustedes cambiaron el ambiente del edificio. Antes todo era tranquilo». «¿Cómo lo cambiamos? ¿Trabajando? ¿Teniendo éxito?». Carolina dijo entre lágrimas: «Es que tú publicabas tanto en redes sociales, siempre mostrando tu vida perfecta. Se sentía como que te estabas burlando de nosotros». Proyección pura. Miguel Ruiz, con quien pensábamos que teníamos amistad, dijo: «Ustedes nunca nos contaron sobre tu familia, Abby. Si hubieras dicho que tu madre era la dueña del edificio, las cosas hubieran sido diferentes». Y ahí fue cuando Juan Pablo habló por primera vez esa noche. Estaba tan enojado, le dijo a Miguel: «¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Que nos hubieras tratado diferente si supieras quién es su madre? Eso solo confirma que ustedes son exactamente lo que pensábamos, personas falsas». Nadie supo qué responder a eso. Mi madre les repitió las condiciones:
30 días para desalojar. No habría extensiones, no habría negociaciones. Los contratos estaban terminados. Uno por uno, los vecinos regresaron a sus departamentos, algunos llorando, algunos enojados, todos en shock. Cuando todos se fueron, mi madre, Juan Pablo y yo subimos a nuestro departamento, y ahí fue cuando tuve que dar muchas explicaciones. Juan Pablo estaba procesando todo. Me miró y preguntó, ¿por qué nunca me dijiste que tu madre era la dueña del edificio? Le expliqué todo, que mi madre tenía varias propiedades en la ciudad, que ella había construido estos edificios hacía como 5 años, que cuando buscábamos departamento y le conté, ella me ofreció uno de los suyos. Pero no quería que fuera así, le dije. No quería que llegaras a tu nuevo trabajo y que tu esposa viviera en un departamento de su mamá. Quería que fuera algo que lográramos juntos. Por eso le pedí a mi mamá que no dijera nada, que nos dejara pagar renta normal como cualquier inquilino, que nos tratara como a cualquier otro, y ella aceptó. Juan Pablo entendió, me abrazó. Abby, yo hubiera entendido, no tenías que ocultármelo. Lo sé, le dije, pero quería que nuestra experiencia aquí fuera genuina. No quería que la gente nos tratara diferente por quién es mi familia, quería que nos conocieran por quiénes somos. Mi madre se sentó con nosotros y nos explicó por qué había actuado tan rápido y tan drásticamente. Cuando Abigail me contó lo que estaba pasando, me sentí culpable, nos dijo, porque yo sabía que estaban aquí. Hablaba con Abby todos los días, y si ella no me contaba los problemas, yo debía haberlo notado en su voz. Pero también me dio rabia. Rabia porque ustedes trataron de mantener la paz, de ser amables, de no causar problemas, y aún así los atacaron, solo por envidia. Estas personas, continuó mi madre, mostraron su verdadero carácter. No los quiero en mis propiedades. No quiero gente así cerca de mi hija. Le pregunté, ¿pero no es muy drástico echarlos a todos? Algunos tal vez solo seguían la corriente. Mi madre negó la cabeza. Abigail, nadie te defendió cuando esa mujer te gritó. Nadie dijo, esto está mal. Todos participaron, activa o pasivamente. Todos son responsables. Y tenía razón, ninguno nos había defendido, ni siquiera los Ruiz, con quienes pensábamos que teníamos amistad. Los siguientes 30 días fueron extraños, muy extraños. El edificio estaba en un silencio absoluto. Ya no había reuniones, ya no había pláticas en los pasillos. Cuando nos encontrábamos con los vecinos, algunos nos evitaban la mirada, otros intentaban hablar como si nada hubiera pasado. Doña Patricia intentó varias veces hablar conmigo. Me tocaba la puerta con comida. Abby, por favor, necesito hablar contigo. Tal vez tu madre reconsidere. Pero yo no abría la puerta. Juan Pablo me preguntó si me sentía mal por lo que estaba pasando, si sentía culpa. ¿Y saben qué? Al principio sí, soy humana. Ver a estas familias teniendo que empacar, sabiendo que estaban buscando desesperadamente nuevos lugares. Pero luego recordaba los comentarios, las humillaciones, los gritos, el acoso constante, y la culpa desaparecía. Algunos hicieron intentos finales de quedarse. La señora Martínez le escribió una carta a mi madre, una carta de 5 páginas disculpándose, explicando que había estado bajo mucho estrés por su divorcio, que nos apreciaba, que todo había sido un malentendido. Mi madre ni siquiera la abrió. Me la dio y dijo, tú decides si quieres leerla. La leí y era vacía, puras excusas. Don Roberto trató de apelar legalmente. Contrató un abogado, pero los contratos eran claros. 30 días de preaviso y mi madre podía terminarlos. No había nada que pudieran hacer. Uno por uno, los vecinos regresaron a sus departamentos, algunos llorando, algunos enojados, todos en shock. Cuando se cumplieron los 30 días, el edificio estaba completamente vacío, excepto por nosotros en el 3er piso. Era raro caminar por los pasillos y que estuvieran en silencio, vacíos, sin vecinos, sin voces, sin vida. Juan Pablo y yo nos sentábamos en la sala y a veces escuchábamos el eco de nuestras propias voces en el edificio. Esto es un poco triste, me dijo un día. Aunque merecido, agregó. Mi madre vino a visitarnos y nos dijo,
Voy a buscar nuevos inquilinos, pero esta vez los voy a investigar mejor. Voy a asegurarme de que sean buenas personas. 2 meses después, mi madre había encontrado nuevos inquilinos, y esta vez sí les dijimos desde el principio quién era yo. Los nuevos vecinos son increíbles. En el primer piso ahora vive una pareja de profesores jubilados que son un amor. En el segundo, una familia joven con 2 niños pequeños que son adorables. En el cuarto, una pareja de médicos que trabajan muchísimo, pero siempre son amables. Y en el quinto, una artista que tiene un estudio precioso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que aunque saben quién soy, eso no cambia cómo nos tratan. Nos tratan bien porque somos buenas personas, porque somos buenos vecinos, no porque mi madre sea la dueña. Hemos hecho cenas juntos, celebramos cumpleaños en la terraza común. Hay un grupo de WhatsApp donde compartimos recetas y memes. Es como debió ser desde el principio. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la naturaleza humana, especialmente sobre la envidia. La envidia es insidiosa, no aparece de repente, se va colando poco a poco. Empieza con comentarios pequeños, inocentes. Luego crece y crece hasta que se convierte en odio. Los vecinos no nos odiaban al principio. Al principio éramos los vecinos nuevos, tiernos, recién casados, pero cuando nos vieron progresar, cuando vieron que nos iba bien, algo cambió en ellos. Y aquí está la cosa. Juan Pablo y yo no les hicimos nada. No nos burlamos de ellos, no presumimos, solo vivíamos nuestra vida. Trabajábamos duro y nos iba bien. Pero para personas con envidia, eso es suficiente. Aprendí que no puedes complacer a personas envidiosas. No importa qué tan amable seas, qué tanto te disculpes, qué tanto trates de mantener la paz, siempre encontrarán algo de qué quejarse. También aprendí sobre la importancia de establecer límites, y esto fue difícil para mí. Yo soy de esas personas que evitan el conflicto, que quieren que todos estén felices, que prefieren ceder antes que pelear, y eso está bien, hasta cierto punto. Pero hay momentos en la vida donde tienes que decir ya basta, donde tienes que defender tu dignidad, tu paz mental, tu derecho a vivir tranquilo. Juan Pablo me enseñó a ser fuerte. Él quería mantener la paz, sí, pero cuando vio que me afectaba tanto, me dijo, Abby, no tenemos que aguantar esto. Esas palabras me dieron permiso para actuar. Y llamar a mi madre ese día fue establecer un límite, fue decir no más, y no me arrepiento. Algunas personas podrían decir que fue exagerado echar a todos los vecinos, que fue cruel, pero yo les preguntaría, ¿qué más debíamos haber hecho? ¿Seguir aguantando? ¿Mudarnos nosotros, las víctimas? ¿Por qué nosotros teníamos que ser los que cedieran? No, ellos tomaron sus decisiones, ellos eligieron tratarnos mal, y las acciones tienen consecuencias. Esta experiencia cambió mucho nuestra relación de pareja, para bien en su mayoría. Juan Pablo y yo nos hicimos más fuertes, enfrentamos una situación difícil juntos y salimos del otro lado. Eso une a una pareja. Aprendimos a comunicarnos mejor. Antes yo guardaba cosas para no preocuparlo. Ahora le cuento todo, y él me escucha y me apoya sin juzgar. También aprendimos sobre nuestras familias. Juan Pablo conoció mejor a mi madre, vio su lado protector, su fuerza, y la respeta muchísimo ahora. Mi madre conoció mejor a Juan Pablo, vio cómo me cuidaba, cómo me apoyaba, y lo quiere como a un hijo de verdad. Personalmente, esta experiencia me cambió, me hizo más cautelosa con las personas, pero también más fuerte. Antes era muy inocente, pensaba que si eras buena con las personas, ellas serían buenas contigo. Ahora sé que eso no siempre es verdad.
Hay personas en el mundo que te van a odiar solo porque les va bien, no porque les hayas hecho nada, solo porque tu felicidad les molesta. Pero también aprendí que está bien defenderte, que está bien decir no más, que tu paz mental vale más que mantener una falsa armonía con gente tóxica. Y aprendí sobre el privilegio que tengo, porque sí, tuve el privilegio de que mi madre fuera la dueña, tuve esa red de seguridad, pero usé ese privilegio para defenderme de abuso. Y no me arrepiento. Algunos se preguntarán, ¿qué pasó con los vecinos después de que se fueron? Bueno, algunos intentaron contactarnos después, meses después. Doña Patricia me escribió por WhatsApp como 6 meses después. Me dijo que había encontrado un nuevo departamento, pero que era más pequeño y más caro, que extrañaba el edificio, que esperaba que yo pudiera perdonarla algún día. Le respondí con cortesía, pero dejé claro que no había vuelta atrás. La señora Martínez, curiosamente, empezó a seguirme en redes sociales otra vez. Comentaba en mis publicaciones cosas tipo «qué bonito» o «me encanta». Ignoré los comentarios. No la bloqueé porque, honestamente, era un poco satisfactorio que me siguiera y viera cómo nos iba bien. Por otros medios me enteré de qué había pasado con algunos. Los Ruiz, Miguel y Andrea, se mudaron a un departamento en otra zona. Miguel intentó agregarme en LinkedIn meses después. No acepté la solicitud. Los García, don Roberto y doña Patricia, según supe, tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño y económico, porque con la renta del edificio de mi madre era lo que podían pagar. No pude sentir lástima. Recordé sus comentarios y la lástima desapareció. De los Hernández no supe nada, y honestamente no me importó. Me he preguntado muchas veces, si pudiera volver al pasado, ¿haría las cosas diferente? Y la respuesta es sí y no. ¿Sí les hubiera dicho antes a los vecinos quién era mi madre? No, porque quería que nuestra experiencia fuera genuina. Quería saber quiénes eran realmente, y ahora lo sé. ¿Hubiera actuado más rápido cuando empezaron los problemas? Sí. No hubiera esperado tanto. No hubiera aguantado tanto. Me hubiera defendido antes. ¿Llamaría a mi madre otra vez? Sin duda. Fue lo correcto. No me arrepiento ni un segundo. Si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, si tienes vecinos tóxicos, compañeros de trabajo envidiosos o cualquier persona que esté haciendo tu vida miserable, quiero que sepas algo. No es tu culpa. No importa qué te digan. Si tú no les has hecho daño, si tú solo estás viviendo tu vida y progresando, no es tu culpa que otros sean envidiosos. No tienes que aguantar maltrato. No importa quién sea la persona. No importa si es un vecino, un familiar, un amigo. Tu paz mental es más importante. Establece límites. Di no más. Y si puedes, aléjate de esas personas. La vida es demasiado corta para pasarla con gente tóxica. Y si tienes a alguien que te apoye, un familiar, un amigo, una pareja, agárrate de ellos. No lo hagas solo. Las cosas pueden mejorar. A nosotros nos mejoraron. Ahora vivimos en paz, con buenos vecinos, en el mismo edificio, pero con un ambiente completamente diferente. Así que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y bueno, esa fue mi historia. Larga, lo sé, pero necesitaba contarla completa. Necesitaba que entendieran todo el contexto. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad, sé que fueron muchos minutos, pero espero que haya valido la pena. Si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios. Si han vivido algo similar, cuéntenme. Me encanta leerlos y saber que no estamos solos en estas experiencias. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Le hubieran dicho desde el principio a los vecinos quién era la dueña?
¿O hubieran hecho lo mismo que yo? ¿Creen que fue muy drástico echar a todos? ¿O creen que fue justicia? Díganme todo en los comentarios. Y si les gustó esta historia, regálenme un like. Suscríbanse si no lo han hecho porque subo historias así seguido. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, defiéndanse siempre. Y recuerden, nunca subestimen a nadie. Nunca saben quién puede ser la persona que tienen enfrente. Hasta la próxima.